Seguimos en Hashtag Internacional hablando del numeral más Netanyahu. Y pasamos ahora a Alexander, quería complementar. Sí, algo muy concreto para complementarlo, Víctor, y es que dada la atomización que tiene el sistema político de Israel y la necesidad de quien reúna al gobierno, supongamos Netanyahu, recurrir a partidos entre comillas pequeños, el poder de Netanyahu va a quedar secuestrado o cooptado por estos partidos pequeños y por los caprichos de estos partidos pequeños, muchos de ellos de derecha. Hay que mencionar, por ejemplo, que en el periodo anterior estaba Bennett y estaba Lieberman en carteras muy sensibles, y particularmente Lieberman en exteriores, que a mi modo de ver era quien más metía en aprietos a Netanyahu en política exterior. Entonces son manifestaciones muy de derecha a las cuales Netanyahu tiene que en últimas acceder. Diego. Ok. Primero que nada, a nivel números, y regreso a los números, el Likud pierde también un mandato. Quien se lleva en estas elecciones esos mandatos no es la derecha, es un partido nuevo que se llama Kulanu, de Kahlon, un ex ministro de Likud, que fue ministro también de Servicio Social y de todo ese tipo de carteras. Y lo que habla él más que nada, como bien mencionaban, el tema económico de los indignados, de la vivienda, de la clase media. Y más que nada ese es el partido nuevo que acaparó los nuevos votos. No fueron los partidos de derecha, los partidos de derecha perdieron muchos votos. Una cosa muy importante, lo de Netanyahu, que dijo no al Estado palestino. Yo leí la noticia en hebreo, fue para un medio digital de un magnate israelí, el medio NGR. No dijo que no al Estado palestino, lo que dijo fue que como está la situación hoy, dar un Estado palestino es que se metan los radicales como Hamas y que sea un peligro para Israel. En ningún momento dijo no al Estado palestino. Hoy, en general, okay. En la NBC... Le voy a preguntar al sí. embajador que nos haga claridad, porque esto es una cuestión de Estado ya para Israel. Yo en esos 2 días, desde que finalizaron la votación y empezaron a hacer el pronóstico, en la conferencia de prensa de la embajada, yo le dije a todos los periodistas colombianos que me preguntaron qué pasará, le dije, mira, hay que distinguir entre declaraciones en campaña electoral y lo que viene después como política real, geopolítica y lo que realmente es la comunidad internacional y el papel de los vecinos alrededor. Y en eso creo que hoy recibimos la respuesta, que tuve la razón. Porque toda aquella declaración que Netanyahu dijo que no vea un Estado palestino y lo tomaron como si fuera que es en contra y todo, hoy en su entrevista a la NBC, a la periodista Andrea, no me acuerdo el nombre, Andrea creo que se llama. Andrea Koppel debe ser, no, sí. No Koppel, tiene otro nombre, Andrea algo. De todas maneras, ahí él aclaró que en ningún momento él no renunció de su declaración en la Universidad de Bar Ilan sobre la solución de 2 estados. Lo único que él está reclamando, y eso es lo que nuestros queridos amigos Víctor y Alexander no mencionaron. Él está a la espera de que el líder palestino, Mahmoud Abbas, que es realmente el que está en la conducción del gobierno palestino hace casi 10 años, sin necesidad de reelegir o ejercer elecciones, está ahí en este puesto ya más de 10 años. En el momento que él va a tomar las decisiones fundamentales, sensibles de todo ese complejo proceso, va a encontrar un interlocutor que puede realmente garantizar la solución que la comunidad internacional y todo el mundo está esperando, solo con la idea de que los palestinos, el liderazgo palestino, reconoce el derecho de Israel de existir. No solo reconocer su existencia como un Estado, sino reconocer el derecho de Israel como Estado judío. Y la otra condición que en estas circunstancias todo el mundo espera, cuando ve lo que es ISIS, Irán, etc.,
que este futuro Estado tendrá que ser desmilitarizado como Costa Rica. Bueno, pero una cosa, que pena interrumpo. Mira, no creo que son promesas de campaña, y de hecho la salida de Netanyahu hoy, corrigiendo un poco el rumbo en cuanto a los dos estados, obedece a mi modo ver a dos cosas. En primer lugar, como lo mencionaba hace un momento, son dos periodos donde Netanyahu ha demostrado que no son promesas de campaña, ya lo viene haciendo. Y en segundo lugar, hay que recordar el pequeño problema en prensa que hubo justamente hoy, donde se filtra una aparente posición de Estados Unidos de avanzar en vista del futuro de Netanyahu, avanzar en la ONU, ahora del lado palestino. O sea, si Estados Unidos está temiendo que Netanyahu siga por el camino de un solo Estado y las negociaciones definitivamente no avancen, eso es muy diciente. Eso por un lado. Por otro lado, el temor de Netanyahu y la afirmación de no desmilitarizar de soldados israelíes Cisjordania, porque se vuelve, entre comillas, un nido de terroristas. Ahí pasan dos cosas. En primer lugar, Netanyahu olvida que quien gobierna Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina. Jamás está en Gaza. Entonces, terminar la ocupación en Cisjordania y permitir un sistema político libre, abierto, en últimas permitiría un sistema democrático en Cisjordania. No estamos hablando de ninguna ocupación de un Estado radical en Cisjordania. Y eso implica también otra cosa, y es un gran error, meter en un solo saco, dentro de este paquete de terrorismo, a ISIS, a Hezbollah, a Hamas, cuando son grupos radicalmente diferentes y estructuralmente diferentes, ideológicamente diferentes, y no se pueden meter en un solo saco, cometer esa imprecisión. Entonces, no es tan simple tampoco hablar de una no retirada. Y por último, el gobierno palestino, ayer mismo salió la Cancillería palestina, emitió un comunicado que fue enviado a prensa en todos los países donde hay representación diplomática, donde aclara que el gobierno palestino espera, y el gobierno palestino está dispuesto a la negociación como siempre lo ha estado desde 1988, cuando reconoce a Israel como Estado. Reconocer a Israel como Estado judío no es un papel de los palestinos, es un papel interno de Israel. Entonces, el gobierno palestino está abierto a la negociación. Si yo quiero, digamos, que empecemos a disecar todo lo que se ha hablado aquí, porque hay muchos elementos, pero aquí el embajador planteó algo que me parece importante. No es solamente el derecho de Israel a existir, que es lo que siempre se nos había planteado como una de las grandes exigencias de Israel, es el derecho de Israel a existir como Estado judío. Pero justamente fue eso lo que llevó a las elecciones anticipadas, la gran división en Israel sobre ese punto. Entonces me pregunto, si hay tanta división en Israel, ¿por qué se le va a exigir de los palestinos cuando ni siquiera hay claridad en Israel sobre el tema? A ver, hay que aclarar varias cosas. Una democracia, en rigor, implica, entre otras cosas, la libertad religiosa. Un país o un Estado que propone establecer una religión oficial de la talla de lo que es el judaísmo con su lógica sionista, y hay diferencia entre judaísmo y sionismo, es absolutamente incompatible con la democracia, primero. Segundo, hay más de 1 millón de árabes viviendo en el territorio israelí, y yo lo sé porque viví allí, las medidas tan discriminatorias, racistas, que establecen contra ellos en términos de acceso a la salud, a la educación, los niveles de nutrición. Entonces uno dice, si eso se hace en un Estado aparentemente democrático, el Código Penal israelí tiene normas que no se aplican, por ejemplo, para judíos, pero sí para no judíos. Entonces uno dice, ¿a qué nos estamos encontrando? ¿A un sistema de apartheid legalizado? Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí me alejo de la idea que se tiene de que es que hay un palestino bueno que vive en Cisjordania y uno malo que vive en Gaza. Yo rechazo de tajo esa noción, porque las dos situaciones están bajo ocupación y no se trata de crear una víctima buena que sea condescendiente y una mala que no lo sea. Y lo tercero, estoy absolutamente de acuerdo en que hay un problema de carrera nuclear en Oriente Medio, que lo mencionaba usted. Por supuesto, yo aspiro, como lo ha pedido la comunidad internacional, a que haya un Oriente Medio sin armas nucleares y que Israel permita el acceso a las 200 ojivas nucleares que tiene, en vez de estar señalando y buscando en Irán lo que sí tiene en casa. Primero has hablado de los ciudadanos árabes en Israel, ¿sí? Que en esas elecciones se unieron, demostraron una madurez política interna y triunfaron. Ahora tienen ahí un partido unido con 13 escaños en la Knesset. Y sus líderes tienen la libertad de expresión
que entre nosotros, y tú sabes bien cómo está el mundo árabe, en ninguna parte del mundo árabe no podrán decir lo que dicen en nuestra Knesset. Y eso no es una discriminación, es todo lo contrario. Es la mejor demostración hasta qué punto el Estado de Israel mantenga los valores de la democracia verdadera. Y están el juez que manejó todas estas últimas elecciones, el juez de la Corte Suprema, se llama Gibran. Eso en otros países no puede pasar así. Así que, por favor, hay que limitar el argumento que Israel es un país que quiere discriminar o tiene mala intención con sus ciudadanos pero árabes. embajador, Sí. Foreign Policy sacó un artículo ayer donde dice que hay 50 leyes que discriminan contra ciudadanos árabes. ¿Eso es verdad? Pueden encontrar cualquier ley y cualquier interpretación de una ley que pretende discriminar. Invito a todo lo que quiere visitar Israel y entrar desde Dir el-Asad hasta Nazaret, hasta Taibe, y que vean cómo viven estos ciudadanos árabes israelíes, en qué condiciones y en qué forma de libertad de tránsito, de movimiento, de expresión, de ejercer sus derechos como cualquier ciudadano. ¿Esa invitación incluye a los refugiados expulsados del 48? Justamente allá iba. Pero- Mira, Laura. Ahora, ese es otro vamos, tema, por o sea, favor, ese estás- tema, estás pero ahora mezclando vamos, las ahora, cosas. pero saquemos un poquito, digamos, ya pasamos a ese. A mí hay una de las cosas que siempre me ha, digamos, sorprendido de la argumentación israelí, que es la siguiente. Nosotros tenemos que mantenernos como, digamos, mantener nuestra comunidad judía si permitimos los refugiados, si dejamos que este 20% de población árabe crezca mucho demográficamente, se dispare, digamos, acaban la naturaleza judía de nuestro Estado. Mi pregunta tiene que ver, 50% de esta población palestina vive en condiciones de pobreza. Mi pregunta es, ¿no sería mucho más conveniente que viviera en mejores condiciones para que pudiera, bien sea trasladarse a Palestina el día que haya un Estado palestino, por voluntad propia, ni siquiera por... o sea, mi pregunta es, ¿qué interés puede tener Israel en mantener a estos ciudadanos con una menor calidad de vida de la que tienen los ciudadanos judíos de Israel? ¿Por qué eso es un hecho, digamos, eso es un hecho que puede tener muchas explicaciones, pero es un hecho. Las cifras, o sea, las fuentes israelíes lo dan como un hecho, ¿no? Mira, y quisiera complementar un poco, retomándolo, Víctor, que no está tan lejos de la discusión. Efectivamente, un Estado democrático, en primer lugar, no ocupa. No hace una ocupación militar como la que tiene en este momento sobre Palestina. Y en segundo lugar, un Estado democrático, tan democrático con los palestinos que vienen de Israel, que les da tantos derechos a los palestinos que vienen de Israel, ¿por qué no permite entonces regresar a los mismos palestinos que ellos echaron en el 48? Entonces, ¿dónde están esos supuestos derechos? Por esa razón, porque si regresan, ¿verdad?, desaparece la naturaleza judía del Estado. Lo cual reafirma que quien debe determinar qué carácter es el Estado de Israel, si es un Estado judío o no es un Estado judío, son los mismos israelíes. El carácter del Estado de Israel ha sido determinado en la resolución de 1900, del 29 de noviembre de 1947 por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas. En aquella resolución donde la recomendación ha sido partición de Palestina entre dos estados, uno judío y uno árabe. Ni mencionaron en aquel entonces un estado palestino. Eso, ahora, y eso hay que explicarlo a Pero la si opinión. eso está tan claro. No, hay que explicarlo por favor a la opinión pública bien, porque es un detalle que la narrativa palestina trata de esconderlo todo el tiempo. Si vamos a hacer un ejercicio intelectual. Si en aquel entonces los palestinos y los árabes que vivían en Palestina y el mundo árabe en su totalidad hubieran respetado aquella resolución de partición, ¿cuántas guerras hubiéramos evitado? ¿Cuánto derrame de sangre hubiéramos sin conocer?
Y todo lo contrario. Qué linda cooperación hubiera nacido, porque la resolución hablaba de una cooperación económica y desarrollo. Con la gente de los kibbutz, de los moshav, que vinieron con estos conceptos de socialismo, de equidad, de progresismo en salud, de educación, nuestros vecinos árabes, lo que viven hoy en Israel y lo que son en Cisjordania y Gaza, hubieran vivido las condiciones tan miserables que hoy están pasando. No. Pero mira, Laura, una cosa. Y le voy a decir otro argumento. Terminó la guerra de aquel 48 que nació por aquel rechazo de la población palestina y el mundo árabe entero. Desde 1949, cuando se firmó el último acuerdo de armisticio, creo que en aquel entonces era con Siria y Líbano, ahí en Chipre. Desde 49 hasta junio 67, todo Cisjordania, toda la franja de Gaza, estaba bajo control árabe. Ningún israelí ahí no estaba, ni ningún colono. En aquel entonces, 19 años, los palestinos o los árabes que vivían en estos territorios tenían todo el espacio de tiempo para reclamar de sus hermanos de Jordania y de Egipto, permitirles realizar y construir un Estado palestino sin ningún judío dentro de este territorio. Cuando uno escucha... Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué han hecho? Nada, todo lo contrario. En junio 67, y ahí nació todo el tema que estamos ahora discutiendo. En junio 67, Gamal Abdel Nasser, líder del mundo árabe entero, en aquel entonces presidente de Egipto, con los amigos de Jordania y de Siria y de países fuera de las fronteras de Israel, declararon la guerra contra Israel. Los resultados los sabemos. Desde entonces estamos ahora en esta fase. ¿Cómo hacer para realmente lograr que los palestinos toman su decisión y no dependen ya de la Liga Árabe, etcétera, y hacen un arreglo con Israel? Bueno, nos vamos a una segunda pausa. Cuando volvamos, toman la palabra el profesor Víctor de Curreda y Alexander Montero. Ya volvemos.